Buenos días. Usted nació y se crió en Santo Domingo. ¿Cuáles son los mejores recuerdos de su infancia? Ir de pesca con mi papá y mi mamá, los fines de semana, ir mucho a la playa, me encantaba y lo pasábamos súper bien entre amigos, casi todo el fin de semana lo pasábamos en Boca Chica. Esos son de los recuerdos que más perduran. Y también las veces que nos reuníamos en familia y con amigos, todos los fines de semana siempre había como una actividad en familia con otras familias para compartir juntos. Como todos saben, usted ha adquirido muchos logros. ¿Le gustaría no haber hecho algo que hizo o hacer algo que no hizo? De no hacer algo que hice, creo que no, que todo lo que hemos hecho ha sido muy importante porque hemos podido comenzar y continuar con nuestra ayuda a los niños con cáncer del Hospital Robert Rick Cabral, porque cuando nosotros comenzamos a ir al hospital no había absolutamente nada para tratarlos. Pero de querer hacer, sí, tenemos muchos planes para hacer muchas cosas en favor de los niños, que son planes que van desde aumentar la atención médica a los niños, porque tú sabes que actualmente el sistema de salud en República Dominicana le paga a los médicos solamente hasta el mediodía. Y nosotros tratamos de ampliar esos servicios pagándole a horas extra, pero nosotros queremos incidir en la política pública de salud para que eso se mejore y tengamos atención 24 horas continua para los niños. Eso es una parte. Nosotros también queremos tener médicos y enfermeras más capacitados, queremos tener una unidad de oncología pediátrica completa, donde los niños no tengan que dar vueltas por todo el hospital para recibir las atenciones que necesitan. Son muchos planes, pero yo creo que lo podemos lograr en el futuro, Dios mediante. Usted fundó la Casa Fax. Entonces, ¿existe alguna relación entre la fundación y algún recuerdo o experiencia de su infancia? Realmente, cuando creo que todavía se sigue haciendo, los colegios te llevan a hacer lo que se dice labor social, y eso influye muy positivamente, aunque uno crea que no y no lo haga regañadiente, influye mucho en lo que tú en un futuro haces y a lo que te dedicas. Entonces yo creo que el servir a los demás y el tratar de darle lo mejor a las personas que necesitan, no que tú le des una ayuda por dársela, sino que tú le des lo mejor que tú le puedas ofrecer para que ellos tengan una experiencia positiva dentro de esa tragedia que viven de su pobreza y de la enfermedad. Creo que es algo que realmente se relaciona porque son algo aprendido, que tú aprendes de tu niñez, tú sabes, de cómo tratar a los demás. Usted estudió aquí. ¿Qué estudió y cuándo supo que era eso lo que quería estudiar? Yo estudié bioanálisis, pero antes de estudiar bioanálisis yo quise estudiar psicología para niños con problemas especiales, y también me hubiera gustado estudiar arquitectura, pero realmente un día me decidí por estudiar bioanálisis y me encantó lo que hice. Actualmente usted maneja la Casa Fácil. ¿Sigue ejerciendo su carrera a pesar de manejar la fundación? No. Hace mucho tiempo, yo dejé la carrera porque mi papá enfermó de cáncer. Realmente me tuve que dedicar a acompañarlo y a atender el negocio familiar. Mi padre murió de cáncer. No fue lo que me llevó a trabajar en la fundación y a ayudar a que esta fundación resurgiera y continuara, pero tuve que dejar de trabajar hace un tiempo y me dediqué, durante 10 años estuve trabajando con el negocio de mi papá y la fundación en el mismo sitio. Pero llegó un momento que por decisión de familia cerramos ese negocio y ya me dedico completamente a lo que es la fundación. ¿Cómo usted logró manejar cuando trabajaba en el negocio de la familia y la fundación? Mira, yo creo que todo es el empeño y el interés que tú tenías en hacer las cosas. Yo sacaba tiempo, lo hacía desde la oficina, o sea, la fundación tuvo mucho tiempo funcionando dentro de la oficina de nosotros y era como parte de nuestro aporte a la fundación, porque así la fundación no tenía que pagar ni teléfono, ni luz, ni mensajero, ni nada de eso, porque nosotros usábamos las personas, los recursos humanos que teníamos en nuestra empresa. Entonces era fácil porque tú estabas en una misma oficina donde tú hacías las dos cosas. Le dedicábamos mucho más tiempo, le dedicaba a la fundación, pero realmente se podía hacer las dos cosas bien. Usted se graduó del colegio y terminó su carrera en la universidad. ¿Existe algún conocimiento que adquirió mientras era estudiante que le haya ayudado en el proceso de la fundación?
Sí, realmente sí, porque como estudio bioanálisis, tengo mucho conocimiento en cosas médicas. Y yo trabajé muchos años con Amadita, el laboratorio de Amadita Materna de González, que fue una gran ayuda. Aprendí mucho sobre administración, sobre cómo manejar los recursos. Yo siempre he dicho que doña Amada para mí fue mi mentora en trabajo, o sea que eso me ayudó mucho. Como te dije también, con el tema de cómo te enseñan en el colegio, me imagino que tal vez ahora han cambiado las cosas, pero antes se preocupaban mucho por lo que era la labor social y cómo tú dedicarte a eso. Entiendo que eso ayudó mucho. Su esposo también está involucrado con la fundación. ¿Cuál fue su reacción al ver a su esposo inesperadamente involucrado con la Casa Fácil? Mira, mi esposo y mis hijas se han involucrado y eso me llena de mucho placer. Realmente, cuando nosotros comenzamos con la fundación, que yo empecé a ir al hospital, me llevó una sorpresa grandísima cuando me enteré que mi esposo era el que había hecho los primeros 2 cubículos pequeñitos donde se atendían a los niños y yo nunca lo supe. Lo supe después porque la doctora Nieves, la directora del programa, un día me invitó a una reunión y resultó que lo habían invitado tratando de que se armara algo para ayudar a los niños con cáncer. Y él me invitó, mira, yo tengo una reunión, ¿tú quieres ir? Era la misma reunión que me habían invitado a mí, por otro lado. Y ahí fue que nosotros entramos y ella me contó mucho tiempo después que él, por un artículo del periódico, se había acercado al hospital y que se le había presentado varias veces y ella lo votaba, creyendo que era un periodista. Hasta que él, un día que volvió, ella le dijo, ¿qué es lo que usted quiere? Y él le dijo, no, yo vine aquí a saber qué es lo que usted quiere. Entonces él le hizo esos pequeños cubículos donde empezaron a atender a los niños. Y cuando yo me enteré de eso, digo, bueno, son cosas de Dios, que Dios pone a la gente en el camino que tiene que estar, realmente. Y eso te llena de mucha satisfacción. La Casa Fácil trata con niños con cáncer. ¿Qué le inspiró a involucrarse especialmente con niños con cáncer? Mira, cosas de Dios, como digo, realmente yo comencé un día que le pedí a una amiga del gimnasio, hubo una época en que yo no trabajé porque mi papá estaba enfermo, y después que él falleció ya yo había dejado de trabajar en el laboratorio, entonces yo podía ir, yo tenía la libertad de ir al gimnasio al mediodía. Entonces yo le dejaba a mis hijas en el colegio y recogía a mis hijas al mediodía. Ese día terminaba más temprano, la había mandado a recoger y le pido a una amiga que me lleve a mi casa y me dice, bueno, yo te llevo, pero tú me tendrías que acompañar a llevar unas latas de leche. Esas latas de leche eran para llevarla a oncología en el hospital, a lo que se suponía que era oncología. Y cuando yo llegué allá y vi esa tragedia que había, los niños no tenían medicamentos, no había quien los atendiera, era una sala vacía. Empecé y me quedé enganchada y empecé a llamar a mis amigas, ayúdenme a buscar medicina a estos niños, íbamos al oncológico, comprábamos medicina y la llevamos, y así poco a poco, hasta que la directora del programa, la doctora Rosario, nos llamó a una reunión y nos pidió que hiciéramos una fundación que ella había tratado de hacer y no había podido lograr que se concluyera. Y ahí entonces arrancamos nosotros con él. Eso fue lo que la motivó a iniciar esto. Exacto. La influencia de edades de los niños depende del tratamiento, o sea, depende de la edad. ¿Quieres saber cómo se afectan los niños? Dependiendo de su edad. Sí, hay diferentes formas en que los niños enfrentan la enfermedad, porque cada persona individualmente tiene una reacción ante cualquier eventualidad que le pase en la vida, no todo el mundo reacciona de la misma manera. Sí se ha demostrado que mientras más pequeños son los niños tienen una memoria reciente, corta. Entonces un niño que es pequeñito puede estar sufriendo de un dolor o de algo, pero si tú llegaste y le presentaste un juego o le hablaste algo, le cambiaste, ellos inmediatamente se les olvidó eso. Es más difícil cuando son más grandes, cuando tienen más conciencia, después de los 12 o 13 años, y eso les tienen sentimientos de miedo, de impotencia, a veces hasta se sienten culpables, pero esos son sentimientos que empiezan con el diagnóstico, pero que con el tiempo, después de que están en el proceso, muchas veces eso se va cambiando y van mejorando los sentimientos que tienen, porque también a los niños se tratan con psicólogos mientras están en el proceso del tratamiento y eso los ayuda mucho. Pero sí, ellos tienen ese tipo de temor, de ansiedad, tú sabes, que es propio de un diagnóstico así y de un proceso que va a ser largo de tratamiento.
Usted ha tratado a muchos niños diferentes, vamos a decir. ¿Hay algún caso de algún niño específico que le haya llamado la atención o le haya sorprendido? Sí, realmente mucho. Todos los niños te dejan algo que con lo que tú aprendes. Pero uno de los casos que más nos llamó la atención y fue porque en ese momento nosotros estábamos comenzando, como quien dice, fue el caso de una niña que la recordamos siempre. Ella falleció, pero ella había terminado el tratamiento y se le había dado de alta de tratamiento. Y se le da a los niños, después que se termina el tratamiento, se le da un tiempo de unos medicamentos de mantenimiento. Parece que la niña hizo una infección y no se habían dado cuenta, la mamá no se había dado cuenta a tiempo de la infección. Y ella empezó a contar un sueño. Ella nos contaba un sueño que ella tenía, la traía al hospital mucho. Ella nos contaba un sueño de que ella cumplía años y de que ella quería unos globos que se fueran al cielo. Y siempre nos hablaba de ese tema, y nosotros no sabíamos qué era lo que ella estaba haciendo. Ella se estaba despidiendo de nosotros. Con el tiempo, o sea, a raíz de que pasó eso, a los pocos meses nos dieron un entrenamiento y ahí entendimos que eso era lo que ella estaba haciendo, que era la despedida. Y entonces empezamos ya a comprender los mensajes que nos mandan los niños cuando ellos van a fallecer, que eso era algo que nosotros nunca lo habíamos vivido ni sabíamos, porque nosotros comenzamos esto y realmente fue poco a poco que hemos ido aprendiendo sobre los niños con cáncer. Entonces con Larisa pasó eso mismo. Ella falleció al otro día de su cumpleaños, se le hizo el cumpleaños, se le llevaron la vejiga y lo celebraron pensando que era una gran celebración para ella, que ya estaba por el tratamiento, y resultó que ella estaba en ese proceso. Usted es reconocida por todo su servicio de apoyo a los niños y jóvenes con cáncer infantil. ¿Qué valores usted piensa que se involucran con su persona? Bueno, yo creo que hay que tener respeto, hay que tener caridad para tú poder ayudar a esas personas. ¿Qué más te digo? Todo lo que sea que te lleve a tú tratar a una persona de la manera más digna en medio de una situación así, es lo que uno tiene que, no es que tal vez que tú lo tengas, que tú tengas que aprender a desarrollarlos y a hacerlo presente en el día a día de tu vida. Trabajar con niños con cáncer no es una tarea fácil. ¿Qué valores cree usted que tiene que tener una persona para poder trabajar en cáncer? Mira, más que valores, yo creo que es, porque los valores son algo intrínseco de tu persona, sí, que tú vas desarrollando, pero también tú tienes que ir preparándote. O sea, trabajar con niños con cáncer, como ustedes dicen, es una cosa muy difícil. Y uno tiene que realmente, cuando tú decides ayudar y en cualquier área que tú decidas ayudar en la vida, tú tienes que prepararte. O sea, nosotros nos capacitamos, nosotros vamos a congresos, entonces tú siempre vas aprendiendo día a día cosas que tú puedas hacer que se incidan positivamente en una persona y en una familia que esté recibiendo o que esté pasando por un proceso como este. Pero yo creo que la más importante de todo es tú tener caridad y comprensión, porque uno se tiene que poner mucho en los zapatos de otra persona. O sea, yo por ejemplo, yo no le puedo decir a una familia que pierde un hijo, yo lo siento, porque yo no he perdido, gracias a Dios, un hijo. Y ese sentimiento nada más lo puede saber una persona que pierde un hijo. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que tratar de siempre ponerse en el lugar de ellos. Pasa de todo, porque no te voy a decir que así como tenemos familias que son, o sea, pero hay familias que quieren aprovecharse de la situación, eso pasa, porque entonces hay que ser inteligente, pero lo primero, yo creo que lo más importante es tú tener caridad, y de ahí parte todo. O sea, así tú puedes ir tratando a la persona y darte cuenta de todo lo que pasa, pero eso es una de las cosas que es más importante. Bueno, como ya usted dijo, las personas deben de ser fuertes para ver a sus niños y a jóvenes con una enfermedad tan fuerte como es el cáncer. ¿Usted piensa que la valentía y la tolerancia forman parte de los valores necesarios para esta labor? Definitivamente. De lo más seguro, a lo largo de su recorrido, usted ha adquirido varios valores. ¿Cuáles son estos? Creo que son eso que mencionaron ustedes ahora mismo, la tolerancia, la valentía, tú sabes, son muy, muy importantes, y yo creo que eso es parte de lo que nosotros hemos adquirido en el día a día con este trabajo. ¿Cómo nosotras podríamos ayudar a la fundación? Siendo voluntaria de una manera muy fácil y
y bonita de participar en una actividad con nosotros, porque nosotros tenemos voluntariado de todo tipo. Nosotros tenemos voluntarios que van al hospital, que se acompañan a los niños, hay voluntarios de acompañamiento, hay voluntarios de traer, de cooperar con el tema de la comida, de la leche, que siempre se necesita. Hay voluntarios que pueden participar en los eventos de recaudación de fondos. Hay voluntarios que vienen a participar del día a día de Casa Fácil, que trabajan en la parte administrativa, o hay voluntarios que vienen y ayudan con la parte del mantenimiento de Casa Fácil, ya sea o la comida, o acompañando a las mamás. O sea, hay muchas actividades que se pueden hacer como voluntario. O sea, que sencillamente, yo creo que para ser voluntario hay dos cosas muy importantes: tener el deseo de serlo y tener un compromiso, porque los niños se quedan esperando al voluntario. O sea, cuando un voluntario dice, me voy a ocupar de ir los martes, pero ellos se quedan esperando que esa persona llegue. Entonces es muy triste para ellos, porque ellos se quedan en espera de que pase a voluntario a acompañarlo y a hacer algo con él. Y en cuanto a materiales, ¿qué usted recomienda que podemos donar? Mira, aquí nosotros siempre necesitamos merienda para los niños y alimentos. Se necesitan productos de limpieza. En este momento nosotros estamos también involucrándonos en el hospital en la parte comenzando un proyecto que va a ser de higiene de manos, porque se demostró que de 10 casos de niños fallecidos el año pasado, 8 fueron por infecciones. Y esas infecciones están relacionadas al manejo de los niños, a los mismos niños, a la familia. Entonces está comenzando un programa donde nosotros vamos a educar a las familias sobre la higiene, la importancia de la higiene, pero también en el hospital, como todo hospital público, se necesitan muchos insumos de limpieza y eso. Y estamos haciendo elaborando un proyecto donde nos vamos a involucrar eso. También podría ser, necesitamos un banco de donantes de sangre, o sea, personas que quieran donar sangre. Ese es otro tipo de ayuda que tenemos, que necesitamos. Y aquí en Casa Fácil igual con alimentos, meriendas, todo en porciones chiquitas. Aquí todo bienvenido. Gracias. Qué rápido, qué bien.